Grabando. Iniciamos entonces la segunda sesión de este Masterclass Brigadas de Respuesta ante Emergencias. Bien, por respeto a los que ya están presentes, iniciamos de una vez. Ya les he hablado sobre esto, ya saben con quién están conversando del otro lado de la pantalla. Las recomendaciones son las mismas. Por favor, ingresen de ser posible con sus nombres y apellidos, o un nombre y un apellido al menos, para poder reconocerlos o llamarlos por sus nombres. Mantengan micrófonos y cámaras apagadas, por favor. Si quieren realizar preguntas o consultas, por el chat sobre todo. Y, por supuesto, igual que la sesión anterior, interrumpan cuando tengan cualquier consulta o cualquier duda. Bien. Siempre tengan donde tomar notas y, de ser posible, utilicen audífonos para evitar el ruido externo. Sonrían, por favor. El contenido ya lo conocen. Buenas tardes, Yulitza. Plan de respuesta ante emergencia, ya lo hemos visto. Lo que toca en esta sesión, espero culminar con brigadas de emergencias y entrar a brigadas de primeros auxilios, ¿no? Vamos viendo qué tal nos va el tiempo. Ya hemos visto esto, ya hemos pasado por sobre qué es una emergencia, el ciclo de la emergencia. Estimada Yulitza, buenas tardes. Si podrías apagar tu micro, por favor. Creo que no tengo la opción para silenciar a todos. No tengo esa opción, así que les pido, por favor, que me ayuden con eso. Ya hemos visto la clasificación de la emergencia. Por su gravedad existen 3 tipos. Por la disposición de medios humanos existen algunos más. Hemos hablado acerca de algunos eventos de emergencia: incendios, accidentes, derrumbes, inundaciones. Ya sabemos cómo debemos responder, quiénes deben responder, por qué hay que responder ante una emergencia. Ya sabemos qué dice la ISO 45001, cuál es el objetivo del plan de preparación y respuesta ante emergencia, diferencia entre plan de contingencia y plan de respuesta ante emergencias. Yulitza, buenas tardes. Yulitza. Si alguien conoce a su compañera, por favor, escríbanle por interno, que sería muy bueno que apague su micro, por favor. A ver, permítame buscar la opción. Ah, mira, sí puedo. Ya, Ángelo también. Qué alivio. Bien, continuamos. Entonces, ya hemos visto esta diferencia. Hemos visto nuevamente el ciclo de emergencia, algunos datos importantes que debe contener su plan de emergencia, una estructura básica, el procedimiento de cómo elaborar un plan de emergencia, algunas matrices, la estructura básica del plan de respuesta, y nos hemos quedado aquí donde dijimos que hay que establecer siempre y colocar siempre las rutas de evacuación o de traslado de un herido, de un accidentado, de una víctima, ante un posible accidente, un posible evento. Bien, a las clínicas autorizadas, los hospitales más cercanos, de repente como ruta secundaria, y entramos a las brigadas de emergencias. Bien, ya tienen todo el antecedente, entonces ahora se va a comprender mucho mejor de qué trata el tema de las brigadas. Las brigadas de emergencias. Sabemos que existen muchos tipos de brigadas de emergencia, pero en general, ¿qué es una brigada de emergencia? Es un grupo de personas, normalmente elegidos, normalmente propuestos, y en el mejor de los casos, por voluntad propia, que se encargan de tomar medidas necesarias para recuperarse de la emergencia. Ojo, cuando yo digo recuperarse de la emergencia, según el ciclo de la emergencia, nosotros estaríamos hablando solamente de atender la fase del después. Pero la brigada actúa en general en todo el ciclo de la emergencia. Bien.
También dice asegurar la continuidad de las actividades. ¿Qué quiere decir con asegurar la continuidad de las actividades? Si surgiera alguna emergencia o algún evento dentro de las instalaciones, en una de las sedes, en una de las áreas, eh, la brigada, en primer lugar, tiene que reconocer si se trata de una emergencia según su gravedad, ¿no? De tipo, ¿de qué tipo sería? Aquella donde sea necesario de repente evacuar de manera parcial y no de manera total, ¿no? Decidir los procesos de comunicación del evento. Cuando hablamos procesos de comunicación, era un poco lo que estábamos conversando en la sesión anterior de a quién comunicar, a quién llamar. Si bien es cierto, el ejemplo que les di era muy sacado de los pelos de repente, que cualquier trabajador tome su teléfono y llame al gerente y le diga, se está incendiando tu empresa, ¿no? Pero las brigadas son las que tienen el mejor manejo y el manejo más correcto y establecido dentro del plan, dentro de un procedimiento, para poder realizar una comunicación efectiva. ¿A quiénes llamamos, no? ¿Cuál va a ser el proceso de llamar a quién? ¿Y por qué a esas personas se les llama primero? Se les llama primero al apoyo externo, a las brigadas internas, se solicita apoyo de las demás áreas. Eso se va a establecer de acuerdo al tipo de brigadas y sobre todo al tipo de emergencias. También nos dice decidir la comunicación del evento sobre todo a los trabajadores. ¿Cómo apoya la brigada en este caso a todos los trabajadores cuando sucede algún evento de emergencia, ¿no? Los desplaza, los guía, les brinda órdenes, directivas, les solicita apoyo a algunos trabajadores, etcétera. Por lo que debe tener el poder de decisión y manejo de recursos. La brigada, cuando se ejecuta una acción por alguna emergencia, son las que tienen en ese momento la primera y última palabra. Si ellos dicen, por ejemplo, a pesar de que esté establecido una ruta de evacuación y emergencia, ellos deciden que debe ser una ruta alterna, pues esa ruta alterna es la que se deberá seguir. Si ellos dicen que se debe comunicar inmediatamente a los bomberos o al SAMU, de repente para que vengan las ambulancias, ellos toman esa decisión. Si ellos consideran que es algo que se puede manejar de manera interna y con los recursos internos, nuevamente ellos toman esa decisión. ¿Bien? Empoderados, mis amigos brigadistas. ¿Cómo está compuesta una o más brigadas de respuesta ante emergencias? Bien, en el primer esquema, vamos a ver del Ministerio de Trabajo, nos dice que si se trata de una empresa con más de 20 trabajadores, debe tener una estructura mínima o muy parecida a la que aquí figura, donde debe existir un comité de crisis. Bien, el comité de crisis no es otra cosa que un grupo de personas que elaboran los procedimientos, que coordinan, que tienen la información más relevante y más valiosa para poder asignar o convocar a las brigadas, ¿no? Ellos normalmente hacen su vez de un nexo entre el empleador y los trabajadores para poder desarrollar el plan de emergencia, de respuesta ante emergencias. Y bien, ¿quién responde directamente ante este comité de crisis, que a veces está conformado por, en parte, la alta dirección? El jefe de brigada. Debe existir un jefe de brigada, ya que dentro de una organización que tiene más de 20 trabajadores, ya se piensa en contar con una brigada para cada tipo de emergencias. Entonces, un jefe de brigada, que normalmente es el jefe de seguridad y salud en el trabajo, como apoyo externo, debe considerar una comunicación eficaz entre el Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional del Perú. Y como apoyo interno, el tema de seguridad física, ¿no? O patrimonial, en este caso, nuestros amigos de resguardo en las garitas, nuestros amigos de seguridad patrimonial, los que vemos siempre coordinando las labores de repente en puerta, validando los ingresos
de algunos, considerando el tema de seguridad física más que todo, ¿no? Y el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. Si ya tiene más de 20 trabajadores, de hecho va a contar con un comité y debe ser parte, ¿no?, de la organización de este sistema de brigadas, ¿no? Y por supuesto, las demás brigadas específicas que van a apoyar en la labor de este jefe de brigada. Puede existir una brigada de primeros auxilios, una brigada de lucha contra incendio. A ver, vamos a ver si por si acaso no se ve, vamos a acercarlo. Bien. Una brigada de evacuación y rescate, una brigada especial para cualquier otro, otra consideración a atender, de repente derrames de combustible, de repente para sismos, ¿no? Para tsunamis, dependiendo de la organización y de su ubicación geográfica. Bien. Y tenemos un segundo esquema, mucho más sencillo, mucho más simple, que aplica normalmente para micro y pequeña empresa, donde la organización no cuenta con más de 20 trabajadores, es decir, cuenta con a lo mucho 19 trabajadores. Vamos a acercarlo. Así de sencillo, un jefe de brigada, bien, alguien que dirija, que en este caso puede ser el responsable de seguridad y salud en el trabajo dentro de la organización, el apoyo externo siempre va a existir y como mínimo los bomberos y la Policía Nacional del Perú. ¿Quién soporta al jefe de brigada? Una brigada general. Esta brigada debe tener conocimiento para poder actuar en caso de cualquier tipo de emergencias, ¿no? Así que no subestimemos esta organización, este esquema, ya que por lo general esta brigada está preparada, o mucho mejor preparada que cualquier otra. ¿Qué encontramos nosotros en nuestros planes de emergencia? ¿Qué encontramos nosotros al momento de elaborarlo? Eh, este es uno de los ejemplos más comunes, donde existe un jefe de brigada, un subjefe de brigada. Esto normalmente es para casos en los que haya más de una sede en la organización. Entonces, el jefe de brigada atiende una sede, el subjefe se va visitando las demás sedes de la organización, de repente las oficinas, las áreas administrativas, el almacén de logística está ubicado dentro de un operador de logístico, dependiendo de cómo esté organizada la empresa. Estamos hablando de una empresa mediana grande de repente, ¿no? Y a su vez con el soporte de las demás brigadas específicas. Brigada contra incendio, brigada de primeros auxilios, brigada de evacuación. Hay en algunos casos, me ha tocado interpretar algunos planes donde colocan brigada de señalización. Hay una brigada específica que se encarga de señalizar las áreas. Cuando alguna vez tuve la oportunidad de visitar el aeropuerto internacional Jorge Chávez y el aeropuerto en Piura, existen brigadas que se encargan de señalización. Así que por más interesante que suene, es común en este tipo de operaciones, en este tipo de organizaciones, donde la señalización es algo primordial, ¿no? No solamente para los equipos, las maquinarias, los vehículos, en este caso los aviones, sino también para el resto de personal, ¿no? Y operadores de pista, controladores también. Entonces, ya sabemos qué es una brigada, cómo puede estar compuesta, cuál es el esquema general para comprender cómo elaborar una brigada, pero la brigada está compuesta a su vez por un recurso humano muy importante, muy valioso. Eh, los famosos brigadistas. ¿Qué son estos brigadistas? Suelen ser, bien, por eso yo trato de colocarlos siempre con la motivación de, es el miembro voluntario, dice, bien, que debidamente seleccionado, ahí dejo abierta un poco la brecha, para que sepan que no necesariamente debe ser voluntario. A veces uno puede tener la mejor voluntad del mundo, pero nunca has hecho o nunca has participado en tus simulacros de repente. Entonces ahí ya estás dejando algo que desear. Hay incoherencia de repente, ¿no? Los voluntarios son normalmente los que están seguros
de conocer los procedimientos a actuar en caso de cualquier emergencia, o que sean seleccionados por su formación, por sus competencias, bien, o que haya alguna plaza disponible para cubrir con un brigadista. Algunos de los que suelen ser brigadistas voluntarios pertenecen a los cuerpos de bomberos, ¿no? Capacitado, y ya entendimos que los brigadistas y los elementos de este personal pueden ser formados y capacitados dentro de la organización. Acreditado y con la implementación adecuada. Cuando decimos acreditado, significa que la organización lo va a diferenciar. Dentro de la organización ellos van a estar correctamente eh, etiquetados, digamos, va a ser visible que estas personas son parte o son miembros de la brigada de emergencia. Y dependiendo a la brigada a la que pertenezcan, ¿correcto? Con una implementación adecuada. Ellos son los que deben tener no solamente un juego de equipo de protección personal, sino que muchas veces cuentan con elementos de protección colectiva. Bien, vamos desactivando audios por acá. Este brigadista va a integrar una brigada o más y se moviliza a la zona afectada por un evento adverso, por una emergencia, ¿bien? Su tarea principal es toda aquella que esté relacionada con esa emergencia. Si será un brigadista que pertenece a la brigada de primeros auxilios, deberá tener no solamente todos los elementos para atenderla, sino el conocimiento afín. Conozco muchos brigadistas que normalmente pertenecen a ciencias de la salud, por ejemplo, ¿no? Al área de salud. Enfermeros, licenciados, enfermeros técnicos, enfermeras técnicas, licenciadas, inclusive obstetras, ¿no? Ya que conocen de alguna manera el tema técnico o a tratar en salud. ¿Cómo debe ser un brigadista? ¿Qué cualidades, qué características nosotros debemos encontrar en una persona? Y mucho de lo que leemos acá, nosotros también podemos identificarlo en nosotros mismos, ¿no? Así que de repente nosotros tenemos el perfil de brigadistas y lo único que nos falta es obtener una acreditación, una certificación o algún estudio adicional, ¿no? El brigadista, como ya se los mencioné, debe ser incorporado voluntariamente, ¿no? Si este señor es el primero que levanta la mano, ya tiene un punto para poder ser brigadista. Debe tener vocación de servicio, debe tener disponibilidad para el trabajo en emergencias o desastres. Si es una persona que de repente lucha con conservar la calma, o el pánico se apodera de él en alguna situación de emergencia, entonces definitivamente no puede ser considerado un brigadista. ¿Bien? Debe tener disposición para trabajo en equipo. No se trata de que un brigadista sea de repente el que dirija a todas las brigadas o el que participe siempre, que sea un todista, ¿no? Más bien ayuda mucho que se relacione con todos sus compañeros, todos se mantengan al mismo nivel de conocimiento y compartan ese conocimiento para que todos estén preparados para atender cualquier emergencia, ¿no? Buena condición física y mental, sobre todo mental. Un poco por lo que les mencionaba anteriormente. Si es una persona que ante una emergencia no puede conservar la calma, entra en pánico, sudoración, nerviosismo, tampoco pedimos que tenga pues temple de acero, que sea frío al ver a alguien desmembrado, ¿no? Porque puede ocurrir. O alguien que esté sufriendo alguna quemadura de segundo o tercer grado y simplemente no quiera ni siquiera acercarse, ¿no? Que tenga temores, que tenga miedos normalmente justificados ante una emergencia, pero sí se pide que sea una persona de mentalidad serena ante algún tipo de emergencia. Como lo decían algunos de sus compañeros participando en la clase anterior, deben mantener la calma para de esa manera contagiar esa calma a los demás. ¿Bien?
y buena condición física, obviamente, porque se va a requerir trabajo arduo, ¿no? Cuando se trate de un brigadista, de repente ayudar a evacuar personas, si hay personas mayores, se necesita que la condición le permita de repente ponerse a la espalda a una persona, a un niño, y pueda ayudar a trasladar a algún herido, ¿no? ¿Cómo responde un brigadista ante una emergencia? Bueno, ya sabemos qué es un brigadista, ya sabemos qué características debe tener, y esto está muy relacionado a su perfil, ¿no? ¿Cómo debe responder o cómo responde? Lo primero que el brigadista debe hacer o debería demostrar es calma, evitar el pánico, ¿bien? Una vez sereno y expectante para poder conocer cómo actuar o para poder prever alguna, algo peor dentro de esta emergencia, debe revisar no solamente su entorno, sino el entorno, para solicitar ayuda eh, a quien corresponda, ¿no? No es lo mismo llamar al SAMU, que llamar al policía, que llamar a los bomberos, ¿no? Cada uno de ellos cumple una función diferente. Sí, por ejemplo, ante una emergencia que es válida, de repente en un penal, ¿no? Se toma un motín, se realiza un motín dentro de un penal. ¿Es una emergencia? Sí, es una emergencia. ¿A quiénes llamamos? ¿A los bomberos? ¿Al SAMU? ¿A la policía? O en todo caso, replanteo mi pregunta, ¿a quién llamamos primero? ¿No? Si, por ejemplo, cuando hubo el nefasto secuestro en la Embajada de Japón, cuando tuvieron rehenes y hubo una emergencia, es una emergencia nacional, casi internacional, porque salió en todos los medios y fue realmente desastroso. El sistema de seguridad no funcionó, no hubo ningún plan, nadie pensó que eso podía suceder, nadie lo listó como una emergencia. ¿A quién llamamos primero? ¿A los bomberos? ¿Al ejército? ¿A la policía? ¿A quién se llama primero para poder atenderlo, ¿no? ¿Qué tiene que hacer luego? Hacer una valoración primaria. Y cuando hablamos de una valoración primaria, que lo vamos a ver más adelante cómo se desarrolla, estamos hablando de observar en primera instancia de qué emergencia se trata, a quiénes hay que llamar, si hay heridos, cómo vamos a atender a esos heridos, hasta qué punto podemos atenderlo y se puede considerar una valoración primaria, ¿no? A grosso modo, una valoración primaria no es otra cosa que estoy allí pero no toco nada, ¿bien? No intervengo, o por lo menos me aseguro de que las víctimas o los accidentados estén conscientes. Digamos que hasta ahí puede llegar una valoración primaria, ¿no? Te tomo el pulso, veo si escucho, siento si respiras, si estás lúcido, ese tipo de cosas. Vamos a desarrollarlo más adelante. Luego, una valoración secundaria. Cuando hablamos de valoración secundaria ya entran a tallar nuestras manos. Como brigadista estamos calificados, estamos formados para poder reconocer de repente algunas lesiones, ¿no? Y estas pues al tacto, a la vista o por experiencia, ¿no? De repente podemos ya hablar de calcular el pulso, de calcular las respiraciones por minuto, con algunos equipos, de repente tomar la presión, palpar el cuerpo de las personas y ver si tienen fracturas, dislocaciones, o identificar hemorragias, ese tipo de cosas, ¿no? Y es una valoración secundaria donde nosotros participamos físicamente, ¿bien? Luego, el brigadista lo que debe hacer es atender. Ya hizo esta valoración, ya hizo esta, ahora atiende. Aplica primeros auxilios, aplica la alarma para poder evacuar, aplica de repente elementos mecánicos para poder establecer a alguna víctima o elementos mecánicos para poder rescatar a otra, etcétera, ¿no? Ya le toca atender. Esta es la operación del brigadista. Y finalmente,
trasladar a las víctimas, que no necesariamente debe ser el brigadista, sino que en una coordinación con un apoyo externo puede sugerir que tal o cual víctima necesite ser trasladada. Bien, en este tipo de valoración nosotros ya nos damos cuenta que existen varios niveles de brigadista, ¿no? Hay brigadistas junior, brigadistas senior, ¿no? Brigadistas nivel pollito, brigadistas halcones, en fin. Ya sabemos entonces qué es una brigada, qué es un brigadista, cuál es su perfil, qué es lo que debe hacer o cómo es que debe actuar. Y ahora, en general, las brigadas de emergencia, cuáles son sus objetivos, para qué se crea una brigada de emergencia con todo este recurso humano tan valioso, ¿no? Tan difícil de conseguir en algunas ocasiones y tan difícil de formar también, ¿no? Porque no es muy sencillo estar formado en primeros auxilios y a la hora de la hora, estos señores no responden, ¿no? Entonces estamos hablando de recurso humano muy, muy valioso, muy competente. ¿Qué objetivos tiene la brigada ya una vez formada? Una brigada de emergencia, ojo, general, no específica, ¿bien? Puede ser cualquiera. Conformar el primer respaldo ante una emergencia. Definitivamente las brigadas son los primeros en actuar, los primeros en poner el pecho, en poner el hombro, ¿no? En dar la cara. Y comunicar, son los primeros en comunicarse con todo el apoyo interno y externo que se requiere para atender cualquier tipo de emergencias. Debe actuar la brigada de acuerdo a los procedimientos especializados. La brigada es tan, ¿cómo les puedo decir? Tan competente que ellos conocen, porque normalmente hasta lo elaboran, los procedimientos a seguir en caso de cualquier emergencia. En caso de un incendio, qué procedimiento se debe seguir ante una evacuación por sismo, por tsunami, ante un accidente laboral, qué procedimientos se deben seguir, cuándo se dan primeros auxilios, cuándo no se debe brindar primeros auxilios, en fin. Ellos detallan los procedimientos específicos y especializados según el tipo de emergencia. Ese es el objetivo de la brigada de emergencia. Brindar soporte en respuesta y control de emergencias. Esta es definitivamente la operación, ¿no? La operación de una brigada de emergencia. Sucede la emergencia, brinda soporte de inmediato, ¿no? Si alguien está tratando, cualquier otra entidad, cualquier otra persona, cualquier otra área, está tratando de atender una emergencia, pero no pertenecen a la brigada, es ahí la brigada donde entra a tallar, brinda soporte de cómo debe hacer o cómo debe realizar las actividades para luego reemplazar a estas personas eh, y entrar a tallar de manera especializada, ¿no? Según sus conocimientos y controlar estas emergencias. Otro objetivo de la brigada de emergencia es fortalecer la capacidad de respuesta de los trabajadores en el manejo de una emergencia o un desastre. Inicialmente decíamos que los únicos o la atención de emergencias es exclusiva de las brigadas de emergencia. Pues no es así totalmente, ya que las propias brigadas perdón, se encargan de capacitar, entrenar a los trabajadores según sus respectivas áreas en el manejo de una emergencia o en el caso de que surgiera algún desastre provocado, algún desastre por causa humana o algún desastre natural. Perdón. Entonces, ¿cómo empieza el objetivo de la brigada y qué es exactamente a lo que está dirigido? Identifica la emergencia, evalúa las acciones que va a tomar, previene por si esa emergencia pueda empeorar, ¿no? Y controla. Con todo esto, ¿sobre qué? Sobre una emergencia. ¿Bien? Entonces, las brigadas de emergencia tienen acciones básicas, ¿no? Ante una emergencia, al momento que responden ante una emergencia. Lo primero es una alerta.
¿Cuáles son las funciones al momento de realizar la alerta? Deben poner en acción a los equipos internos de primera intervención. Imagínense ustedes que nos encontramos en una central hidroeléctrica. Bien, la central tiene cerca de 40 a 50 trabajadores dentro, porque en ese día de repente hubo varios contratistas trabajando, hubo gente de operaciones, de repente se trataba de una parada de planta, en fin. Y acontece un huaico, ¿bien? Un huaico muy cerca a la central hidroeléctrica, todo eso a razón de unas lluvias intensas por más de 2, 3 días. Así que esto daña a alguna parte de la estructura de la casa de máquinas. Entonces, ¿qué hace la brigada? Primero debe alertar de inmediato a través de los medios de comunicación que considere pertinentes y que se hayan establecido los procedimientos. De inmediato comunica a cada una de las brigadas que se consideren pertinentes cómo deben actuar. Yo soy el jefe de brigada. Sucede esta emergencia y lo primero que hago es llamar a la brigada de evacuación, ¿no? Brigada de evacuación, entren en acción, intervengan la central hidroeléctrica y evacúen a todos. De haber heridos, brigada de primeros auxilios, entran ustedes. De haber personal atrapado, brigada de rescate, siguen ustedes. Y así continuamente, ¿no? Explotó un generador, brigada contra incendios, es su turno, ¿no? Explotó el generador, pero lo único que pasó fue que hubo un derrame de aceite y de combustible. Brigada antiderrame, es su momento de actuar. Y así, ¿bien? Entonces pone en acción a todos los equipos internos para la primera intervención, dependiendo de el tipo de emergencia y la magnitud, ¿bien? Informa a los restantes equipos de emergencia y a las ayudas exteriores. Ya les mencioné, empiezan a llamar a uno por uno a cada brigada que corresponda para poder atenderla y coordina el apoyo externo. El apoyo externo llamo a los bomberos. Bien, mi brigada de contra incendios o antiguerra solo tiene 2 personas. Bueno, entonces me va a faltar. Voy a llamar de repente a representantes de los bomberos, que ellos van a poder atender esto. Eh, los señores de repente de la población cercana aprovecharon la situación para intentar ingresar a las instalaciones, ¿no? Llamó a la Policía Nacional del Perú, por ejemplo, ¿no? Los heridos ya los tengo identificados, ya sé dónde están, la brigada de rescate está actuando, necesito trasladarlos a un centro médico, llamaré al apoyo externo, en este caso al SAMU, ¿no? A las ambulancias o alguien que pueda trasladar tratando de conservar su integridad física. Luego, establecer la alarma para la evacuación de ocupantes. Creo, estoy casi seguro de que he colocado cuál es la diferencia entre alerta y alarma, pero antes de mencionarla, es turno de ustedes. Quien quiera que sea y que desee participar, para anotarlo por aquí, dígame cuál es la diferencia entre alerta y alarma. Con cualquier ejemplo, o lo que ustedes crean de lo que se trata, qué es una alerta y qué es una alarma. De paso aprovecho para saber quiénes están atentos y en todo caso quienes tienen la disponibilidad de comunicarse. Aprovechemos estos minutos, chicos. O hagan alguna pregunta. A ver, pongámoslo de esta manera. ¿Nadie por ahí? ¿Quieren esperar a ver la respuesta? 3, 2, 1. Bien, se mantiene el premio de la tinca. Continuamos entonces. Las acciones básicas de las brigadas también son intervenir, y eso ya está muchas veces implícito en lo que significa qué es una brigada, pero jamás va a estar de más colocarlo como una función, establecerlo como una función en cualquier procedimiento, ¿no? En toda operación de control de emergencias.
Y por supuesto, apoyar para recibir, ¿no? Y para informar a los servicios de ayuda exterior. Cuando llegue la policía, cuando lleguen los bomberos, cuando llegue el SAMU, cuando llegue quien tenga que llegar, las brigadas deben contener toda la información detallada posible: hora, fecha, lugar exacto, dirección exacta, nombre, de ser posible, ¿no? Nombre completo, edad, de repente, de las víctimas, de los accidentados, de las personas que han sido rescatadas, el listado de personas que en ese momento se encontraban dentro de la instalación, ¿no? Todos esos detalles que son importantes deben contenerlo los brigadistas. Y normalmente el que tiene la menor labor dentro de una brigada es el que está siempre con un cuadernito anotando tu nombre y tu apellido, fulano, fulano, edad, listo, pase, nombre, apellido, edad, listo. Esos son datos muy importantes que normalmente se recaban cuando hay emergencias, ¿no? Es así como en el incendio en la planta de combustible, en el almacén de combustible en el Callao, pudieron identificar que había una persona extraviada, que después de la emergencia resultó que había una persona que nunca la volvieron a encontrar. Desmiéntame, por favor, si es que hasta el día de hoy no lo han encontrado. Ya no le he hecho más seguimiento a esa emergencia. Un colega que tengo es el que está actuando sobre eso, pero no he querido preguntarle más. Entonces, en un ejemplo sencillo, tsunami, por ejemplo, INDECI nos dice qué es alarma y qué es alerta. Bien, empecemos con alerta. ¿Qué es una alerta entonces? La alerta se emite luego de un sismo de gran magnitud para que la población que se prepare. Es decir, una alerta te da tiempo para que tú puedas luego de escuchar la alarma, evacuar inmediatamente. ¿Qué será primero entonces? ¿El huevo o la gallina? La alerta se da primero y la alarma te dice que actúes. ¿Bien? La alerta precisamente lo colocan en un color ámbar porque el color ámbar se define como un color de prevención, ¿no? Como un color para prepararse. Los semáforos funcionan de esa manera. Cuando el semáforo está en naranja, ¿qué entendemos? Que va a haber un cambio de luz próximamente, en unos segundos, ¿verdad? Y cuando ya cambia a rojo o cambia a verde, ya sabemos que debemos detenernos, es decir, debemos actuar o debemos avanzar. Bien, alerta entonces es el aviso previo, es la detección temprana del desastre, de la emergencia, y la alarma es el aviso inmediato para retirarse del lugar o para actuar. En el caso de las brigadas de emergencia, la alerta la brindan ellos y la alarma la desarrollan ellos. ¿Bien? Actúan al momento de realizada la emergencia. A todo nivel, en general, las brigadas obedecen 3 pasos al menos, para responder ante una emergencia. Primero verifican, llaman y luego atienden. Bien, es un poco lo que habíamos visto en las funciones de un brigadista, ¿no? La brigada en general, cualquier brigada, tiene que hacer al menos estas 3 cosas. Cuando decimos que verifica, ¿qué va a realizar en esta verificación? ¿Qué le interesa conocer? ¿Qué le interesa saber? Primero, tiene que evaluar la zona para saber cómo intervenir en corto tiempo. No hay mucho que pensar. Las brigadas, por eso es que se forman, se capacitan y se entrenan para poder actuar de manera inmediata. ¿Bien? Debe establecer la seguridad del propio rescatista. ¿Qué quiere decir? Que no solamente debe evaluar la zona, sino debe evaluar qué tan peligroso sería ingresar como brigadista, ¿no? A veces ingresan y por querer salvar a uno, ahora son 2 a los que hay que salvar. Y así sucesivamente, ¿verdad? Fuentes de información. ¿Qué verificamos? La escena por sí misma, a ver de qué se trata. Hay un derrumbe, se salió al río,
hubo una colisión de vehículos, algún equipo explotó, en fin, no hay luz, qué servicios no contamos, de repente ya no tenemos línea telefónica, estamos aislados, hubo un huaico a la entrada y a la salida de la carretera, entonces estamos atrapados. Fuentes de información fidedignos, reales, ¿no? Las víctimas, ¿qué tipo de víctimas son? ¿Necesitan atención inmediata? ¿Necesitan ser trasladadas? ¿Pueden estar contenidas con primeros auxilios? En fin, de repente alguna fatalidad que nada lo permita. Los testigos. A ver, de todas las personas que han podido salir en la evacuación, díganme por favor qué es lo que vieron dentro. No, yo vi que una tubería se rompió, así que en cualquier momento eso debe estar inundado y probablemente muchos equipos se vayan a dañar. Ah, perfecto. ¿Tú qué viste al momento de que sucedió el huaico? Yo, como era personal de seguridad que me encontraba en la garita, pude ver en qué momento inició el deslizamiento. Es más, he tomado una foto, he grabado un video, tengo estas pruebas. Perfecto. Bien. Mecanismos obvios de la lesión, cuando dicen qué sucedió, con qué te lesionaste, qué fue lo que causó la pérdida de una extremidad, qué fue lo que causó esa lesión que necesitó primeros auxilios, ¿no? Y cómo fue que actuaron frente a ese primer auxilio. Tuvieron los elementos a la mano, todo el personal de la brigada realmente actuó, cómo funcionó, ¿no? Tomar toda esa información. Y obviamente lo que les mencionaba en las diapositivas anteriores, alguien tiene que estar tomando nota de todos los que están, que sea con palitos marcar, a ver, 1, 2, 3, van 5, acá van 5, listo. Somos 52, perfecto, pero acá solo trabajan 50, ¿de dónde salieron los otros dos? Empezar a volver a identificar de repente al personal y a tomar otro tipo de medidas, ¿no? El estado de la víctima, debe verificar el estado del accidentado, de la víctima, de la persona que ha sufrido alguna lesión, o de repente personas que no han sufrido ninguna lesión, pero están en estado de shock, en estado de alerta, ¿no? A ver si son conscientes, si hay sangrado, de qué gravedad o qué magnitud se trata de la hemorragia o la lesión, y la cantidad de víctimas que existen, si se pueden reconocer, si hay compañeros que pueden ayudar en la recolección de datos, ¿no? Y ver la seguridad de la víctima. A ver, ¿la víctima dónde está? La víctima en este momento está con una máquina que ha caído y ha atrapado su pierna y no puede salir. ¿Es seguro dejarla ahí? Debemos retirarla, intentar retirarla, no mover nada, apuntalar de repente el equipo para que el equipo no termine de caer y termine aplastándolo. ¿Qué tan seguro está esa víctima en ese momento? Luego de verificar, tanto interna como externamente, realizar las comunicaciones, hasta ahí, debe realizar las comunicaciones. Bien, lo que debe hacer la brigada de emergencia es pedir auxilio, activar diferentes niveles de respuesta, es decir, desde el nivel de respuesta interno hasta solicitar el apoyo externo. Ya hemos mencionado repetidas veces a quienes hay que llamar, ¿verdad? Puede ser a la central de emergencias de la empresa, de manera interna, o en su defecto a la Central General de Bomberos Voluntarios del Perú, al 116, o al 106, el SAMU, en caso de requerir una ambulancia. Debe brindar información importante, lugar, tipo de emergencia, estado de la víctima, de las víctimas, o en el mejor de los casos decir, mira, no hay víctimas, pero necesitamos evacuar. Así que, ¿qué autoridades van a venir o cómo nos disponen a actuar en este caso? ¿Qué pasa, por ejemplo, si no existe una brigada de emergencia? Alguien debe por lo menos conocer estos números para saber a quién llamar y a quién pedir una solución. Y a todo nivel, las brigadas deben realizar la función de atender. Una vez realizada ya la emergencia, una vez llevada a cabo la verificación, una vez llevada a cabo la llamada de auxilio, toca atender.
No pongamos en peligro, no pongan en peligro su vida ni la de terceros. Norma, buenas tardes. ¿Cómo se determina la cantidad de personas a evacuar? Muy buena pregunta, Norma. Si estuviste atento, si estuvieron atentos todos en la clase anterior, dijimos que existen tipos o se clasifican las emergencias según su gravedad, ¿verdad? Según su gravedad. Y uno de esos detalles era que cuando se trata, vamos a regresar a la diapositiva, ¿bien? Para verlo. ¿Bien? Estamos acá. Bien. Acá está la respuesta a tu pregunta, estimada Norma. Eh, Clasificamos una emergencia por su gravedad. Cuando es una emergencia parcial, y eso lo determina la brigada, eso lo determina las personas que van a atender la emergencia, se requiere normalmente una evacuación parcial. Es decir, no existe un número de personas que yo deba evacuar, un número de personas establecido que yo deba evacuar. Por ejemplo, si hay un conato de un amago de incendio. Entonces, si hay un amago de incendio, ya evacúen solo 10, el resto se queda. No existe un número o no se trabaja en todo caso de esa manera las evacuaciones. Bien, si se realiza esa emergencia o si sucede el evento en una área específica dentro de la planta, dentro del área de trabajo, la brigada determinará si solo es necesario que evacúen las personas de ese piso, por ejemplo, si están en oficinas administrativas de 3 o 4 pisos, digamos, ¿ya? En el cuarto piso se está incendiando la cocina, de repente el horno microondas, ¿no? Empezó a incendiarse. ¿Necesita evacuar todo el edificio o solo necesita evacuar la gente que trabaja en el cuarto y tercer piso, por ejemplo? Dependiendo de la emergencia, es que se va a determinar cuántas personas van a evacuar. Ahora, si se trata de una emergencia general, el fuego que inició en el horno microondas del cuarto piso se ha extendido hasta el comedor, en el mismo piso. Todo el piso está ardiendo en llamas. Lo más probable es que ese fuego llegue al tercer piso. Ya es una emergencia de un grado que se puede considerar de requerir apoyo externo, no solamente lo va a poder controlar la brigada. Entonces estamos hablando ya de evacuaciones totales. Bien, evacúen todo el edificio. Bien, en caso de sismos, por ejemplo, ¿el sismo será una emergencia parcial o una emergencia general? ¿Qué me dicen? ¿Qué comprenderían ustedes por un sismo? De cualquier grado, ¿eh? Por muy leve que les parezca, o por muy fuerte que les parezca, un sismo sería una emergencia parcial o una emergencia general. Ingeniero, creo que sería general. Hola Eduardo, buenas tardes. Sí, por supuesto, un sismo es una emergencia general. Entonces, ¿qué tipo de evacuación amerita? Una evacuación total. Si son 500 personas en Ranza, por ejemplo, las 500 deberán evacuar. Bien, y cada área debe tener su sistema de evacuación, sus planos de evacuación y su brigada de emergencia. Bien, espero haber atendido bien tu pregunta, estimada Norma. Volvamos ya, que nos quedan solo algunos minutos. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Nos quedamos aquí entonces, ¿no? Eh, las brigadas de emergencia, una vez que van a atender a las víctimas, a los accidentados, deben, como ya lo hizo en un inicio, no poner en peligro su vida, ¿no? Tratando de salvar a otros, y por supuesto tampoco la de terceros, ¿no? O sea, por querer apuntalar un equipo que está a punto de aplastar a una víctima que no puede moverse, pide ayuda. Ya, a ver, 3 trabajadores traigan maderas, palos de eucalipto, vamos a apuntalar ahí para que no se caiga encima del pobre. Estás poniendo en riesgo su vida y también la de terceros. Pero ahí entra a tallar un poco también ese pequeño detalle, esa línea, ¿no? Si la cruzas o no. Pero si lo dejo, es más que seguro que ese equipo caiga y termine de aplastarlo. Entonces, ¿qué hago? Por eso las brigadas de emergencia, y no solamente las brigadas, sino el apoyo externo, tienen un tiempo eh, casi indeterminado, casi inmediato en el que deben actuar
precisamente cuando hay este tipo de riesgos adicionales, creados por la propia emergencia original, ¿no? Si dentro de la brigada, por alguna razón, no sabe qué hacer, mejor no intervenga, ¿no? Eres brigadista, tienes formación, tienes experiencia, eres parte de la brigada que debe atender a un herido, eres parte de la brigada de primeros auxilios, pero te topas con un accidente en el que no sabes realmente qué hacer. Ya de repente identificaste como valoración secundaria que no tiene hemorragias evidentes, pero no sabes porque al señor lo ves poniéndose morado, de repente al señor está dejando de respirar, o ves que las palmas de sus manos están muy calientes, sientes que están muy calientes, en fin, de repente el señor sufrió una lesión, cayó, y antes de desvanecerse entró en un cuadro de epilepsia. Pero tú sabes brindar primeros auxilios, pero no sabes atender a una persona con epilepsia. Si no sabes qué hacer, mejor no intervengas y solicita ayuda adicional. Bien. Tener conocimientos de primeros auxilios y aplicarlos eficientemente. Como mínimo, sea cual sea la brigada donde se encuentren, deben tener conocimientos mínimos de primeros auxilios, ¿no? Identificarse como persona entrenada. Al momento que van a atender, y si eres parte de una brigada, la organización previamente ya te identificó como brigadista, de repente con un logo en tu casco, de repente con un chaleco de un color diferente, de repente con un carnet, con un photocheck que identifique que eres parte de la brigada, puedes intervenir sin duda alguna, mostrando el carnet, mostrando la identificación o la diferenciación que te etiqueta como parte de una brigada o como brigadista, ¿no? Porque a veces suele pasar que hay un herido y se hace pues un círculo alrededor del herido y nadie quiere entrar. Pero si tú eres parte de una brigada y quieres ingresar, de repente hay alguien que está evitando que alguien más entre. Es como cuando alguien entra y dice, yo soy doctor, ya ves, pase. Yo soy brigadista. Es perfecto, necesito un brigadista acá que ayude. Entonces, el brigadista que llega normalmente en la primera etapa suele evitar que otras personas intervengan por más voluntad que tengan, ¿no? Porque si no son personas formadas o competentes en ser brigadistas, podrían empeorar el asunto, ¿no? Podrían poner en peligro la vida de esa persona voluntariosa o la de terceros, ¿bien? Brindar atención hasta que llegue la ayuda especializada, brindar soporte, primeros auxilios, a veces con brindar compañía ya es bastante. Hay personas a las que en algún momento me ha tocado atender que se han encontrado atrapadas en un espacio confinado y yo no podía ingresar porque de repente no contábamos con los elementos de aire autónomo y estas personas lo único que decían era no te vayas, acompáñame. Así que cuando se trate de brindar atención hasta que llegue alguna especializada, no necesariamente es brindar una atención, digamos, física con intervención, ¿no? Con equipos, con maquinaria. Basta a veces, y se puede denominar atención, con una compañía, con mantener a esa persona despierta, lúcida, y evitar que entre en pánico o que cause alguna emergencia adicional. ¿Cuáles son las funciones de las brigadas de emergencia en cualquier evento? Cualquier evento, el que ustedes puedan imaginar. Incendio, sismo, tsunami, explosiones, derrames, etc. Antes de que suceda, se deben reconocer las zonas críticas, donde pueden haber emergencias, donde pueden ocurrir accidentes, ¿no? Si hay un sismo, ¿dónde puede haber derrumbes? Si hay muchas lluvias, ¿dónde puede haber huaicos? Etcétera. ¿En qué área de repente de toda la empresa, si estamos en un área con tormentas eléctricas, es más probable que caiga un rayo? ¿Bien? ¿Cuáles son las rutas de evacuación y cuáles son las zonas de reunión, los puntos de reunión? Realizar señalización de las áreas internas y externas, rutas de evacuación y equipos de emergencia. Creo que no hay mucho que explicar acá. Es evidente de lo que se trata. Actualizar constantemente el directorio de teléfonos de emergencia. La primera clase les mencionaba que alguna vez, cuando copiaron y pegaron un plan, bueno, en realidad fui yo,
Cuando copié y pegué un plan, me olvidé de cambiar los números de emergencia. Llevé mi plan de Lima para trabajarlo en Piura, pero con los números de Lima. Así que debí poner el número de repente de la comisaría más cercana de Piura, el número del hospital más cercano en Piura, las clínicas más cercanas en Piura, en fin. ¿Bien? Dar la voz de alarma en caso de presentarse alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre. Ya sabemos cuál es la diferencia entre alerta y en este caso alarma, ¿verdad? Durante una emergencia, en cualquier evento, ¿bien? Debemos dirigir a los trabajadores y al público asistente hacia las zonas de seguridad. Aquí se me viene a la mente un ejemplo muy básico, un centro comercial, ¿no? Los propios trabajadores del centro comercial y al público asistente. Mantener a las personas en las zonas de seguridad, siempre que ya se está realizando la evacuación de repente, ¿no? La colocación o la dirección de estas personas en un punto de reunión. Alguno quiere salir porque se olvidó algo, mi laptop la dejé en la oficina, mi celular lo dejé acá, tengo un compañero al que quiero avisarle, etc. Ayudar a mantener la calma requerida. Buenas tardes, Ronnie. No, Ronnie, no estés paseando. Continuamos. Ayudar a mantener la calma requerida, emplear los equipos de seguridad, ¿bien? Y después de la emergencia, evitar el retorno de las personas hacia las oficinas administrativas o hasta el área de trabajo, en realidad, hasta verificar que no haya ningún riesgo. Apoyar en los trabajos de rehabilitación y apoyar a otras brigadas. Es función de todas las brigadas de emergencia apoyarse entre sí. ¿Bien? Hay información pertinente y apropiada para que las brigadas puedan funcionar de manera correcta. Debe existir en cualquier nivel, ¿no?, un plano de equipos. ¿De equipos de qué? Equipos de emergencia. ¿Dónde están ubicados los extintores? ¿Cuáles son las zonas seguras? De repente, ¿dónde hay escaleras? ¿Cuál es el mejor espacio para poder atender heridos? ¿Dónde está el tópico? ¿Dónde hay riesgo eléctrico, riesgo de caídas, ¿no? ¿Dónde están las luces de emergencia, por ejemplo? Y luego de eso, establecer un plano de evacuación y una ruta hacia dónde salimos dependiendo de cada ubicación de las oficinas, de los almacenes, de las salas de reuniones, hacia dónde, hacia un estacionamiento, hacia un área libre, hacia un área externa, ¿no? Y aquí nos quedamos, faltan 2 minutos para cumplir la hora. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta, por favor, los escucho. La siguiente clase, el siguiente módulo, vamos a desarrollar los 3 puntos que faltan, brigadas específicas. Primeros auxilios, evacuación y contraincendios. Ya hemos hablado de las brigadas en términos generales. Ver brigadas específicas va a ser un poco más sencillo. Hay menos diapositivas también por mostrar. Los escucho, los leo. Y si nadie Buenas noches, tiene ingeniero. nada más. Ingeniero, buenas noches. Eduardo, buenas tardes. Solo para, ¿no? Es un accidente que pasó, ¿no? Hace tiempo ahí en las Malvinas, cuando esos 2 niños murieron quemados en ese contenedor. ¿Qué pasó ahí? ¿Faltó la brigada de emergencia o qué faltó? Bien, Eduardo, gracias por tu consulta. Bueno, no sé si mi respuesta les va a gustar a algunos o no, pero para empezar, eso no era una organización. Ese edificio funciona o funcionaba como un centro comercial, con algunas oficinas dentro, con algunos stands que fungían de almacenes, otros que fungían de oficinas de trabajo, así que todo ese edificio en realidad no era una organización, así que no requería legalmente una brigada. ¿Qué sí requería? Requería un sistema contra incendios.
requería que todo el edificio, y eso sí fue responsabilidad de INDECI, tuviera una ruta de evacuación. Eso sí requería. Brigadas allí, yo entiendo que no tenía nada que hacer una brigada ahí. Pero el edificio, como centro comercial o como centro, o como edificación, para existir debe cumplir ciertas normas. Y en este caso debe cumplir todo lo que indica INDECI. Qué estructuras tiene, qué arquitectura tiene, qué soportes tiene, qué elementos de seguridad maneja, ¿no? Como en este caso les decía, cuántos extintores tienen alrededor, y si tienen un personal que se va a dedicar de repente a la limpieza, a la vigilancia, alguno de ellos estaba capacitado para dar una alarma al menos, ¿no? Una alerta. Yo creo que ahí en ese caso no aplican las brigadas, pero sí aplica pues esto, ¿no? Esto acá, información pertinente, pero ya propia de la edificación, ¿no? A ver, Solange. Buenas noches, Solange. Los bomberos, al introducir el bichero, era imposible ingresar por la zona. Ah, exacto. Es lo mismo que sucede con Mesa Redonda, es un boom. Mesa Redonda se incendió el día que yo cumplía años. Tenía que ir a Mesa Redonda yo a comprar unas cosas. Felizmente era mi cumpleaños y quise no salir hace muchos años, ¿no? De repente hubiese sido una cifra más. Pero bueno, ya sabemos qué hacer, ¿no? En todo caso, nosotros, nuestra tarea es capacitar a nuestra familia, capacitar a las personas que nos rodean, en decirles, oye, ¿a dónde te vas? A Mesa Redonda. Y ya sabes a dónde correr si pasara algo. O sea, hay que usar el lenguaje más sencillo posible, ¿no? ¿A dónde corres? ¿Dónde te pones en buen recaudo? Ya sabes para dónde está la avenida más grande, ya sabes dónde hay un parque, ¿no? Imagínese un sismo que empieza a derrumbar todas esas edificaciones. ¿Hacia dónde vas? ¿No? Te vas a meter a la famosa galería ¿no? A esa galería. Ya sabes cuántos pisos tiene. Cuando entres, fíjate dónde están los extintores. O fíjate si hay flechitas verdes que te digan hacia dónde ir. O sea, no pretendamos de repente desde nuestro punto cambiar todo un sistema que viene siendo quebrado cada día más, pero cambiemos al menos nuestro entorno más cercano. Creo que ese sería mi mensaje a la nación. Muchas gracias, Solange. Tu participación ha sido muy buena. Bien, chicos, no les quito más tiempo. Gracias por su atención, por su participación. Nos vemos, entiendo, el día de mañana para la tercera y última sesión de esta masterclass. Muchas gracias. Si no hay más preguntas, no hay más consultas o comentarios, eso es todo de mi parte. Hasta mañana. Buenas noches, profesor. Gracias. Buenas noches. Ingeniero. Gracias.